Vamos a aprender sobre bases de datos. Este es un tema bastante amplio que nos puede llevar entre 4 o 5 videos o incluso más. Este es un tema que no se puede llevar a la ligera. Symfony cuenta con un ORM llamado Doctrine, el cual sirve de interfaz entre nuestra aplicación y la base de datos. Lo primero que hay que hacer es instalar Doctrine. Esto en caso de que hayas instalado Symfony sin el Symfony Website Skeleton. Afortunadamente nosotros instalamos Symfony con el Symfony Website Skeleton. Sin embargo, si usted lo instaló con el otro comando, solamente basta con ejecutar estos dos comandos en la raíz de su aplicación. El Symfony ORM Pack y el Symfony Maker Bundle, el cual es muy necesario para poder crear las entidades. En el video número 2, si no estoy mal, yo expliqué la arquitectura de un proyecto en Symfony. Y ahí expliqué que el .env es un archivo de parametrización. Nos sirve para determinar cuál es la base de datos, si nuestro proyecto se está ejecutando en modo de producción, en modo de desarrollo, y nos sirve para determinar qué host o qué equipo vamos a utilizar como proveedor de correos electrónicos. En este caso vamos a configurar la base de datos. Hay una línea que se llama Database URL. En esta línea se encuentran los parámetros, el tipo de base de datos, el nombre de la base de datos, el nombre de usuario de la base de datos, la contraseña del usuario, el host, el puerto y el nombre. ¿Cierto? Entonces, en este caso, nosotros vamos a utilizar una base de datos MySQL. Entonces, este dato por defecto lo dejamos ahí. El usuario, bueno, yo en mi localhost no tengo usuario, entonces tengo el usuario root, que es el que viene por defecto, y la contraseña está sin contraseña, el mío. Si ustedes tienen su usuario y su contraseña, se lo ponen ahí. El host, que es localhost, generalmente el puerto de MySQL es el 3306 y el nombre de la base de datos, el cual va a ser tutorial DF Bastidas. Listo, ya tenemos configurados los parámetros de nuestra base de datos. Aquí en la documentación nos explica lo que les acabo de decir. Si ustedes utilizan una base de datos Postgres, pues entonces aquí va Postgres, el usuario de su base de datos Postgres, la contraseña, el host, el puerto de Postgres y el nombre de su base de datos. Listo, ya tendríamos configurado nuestra base de datos, nuestra conexión a la base de datos. Ahora falta crearla. En este momento está configurada pero no está creada. Para crear una base de datos con un comando Symfony simplemente se debe ejecutar este comando que está aquí, php bin console doctrine database create. Voy a copiarlo y me ubico en la raíz de mi proyecto, aquí, ht2 tutorial. Voy a pegar, yo corro esto y voy a darle enter. Como voy a mostrarles aquí en mi phpMyAdmin que efectivamente no tengo ninguna base de datos llamada, tutorial DF Bastidas. No hay ni una base de datos llamada tutorial DF Bastidas. Cuando el comando se ejecute, él va a crear la base de datos DF Bastidas, tutorial DF Bastidas, y la va a poder ver allá en mi phpMyAdmin. Bueno, aquí dice que ya se creó una base de datos tutorial DF Bastidas para la conexión por defecto. O sea, esta conexión que yo configuré aquí en mi .env. Recuerden, el .env es como un parametrizador. Aquí nosotros tenemos la interfaz de nuestra aplicación con aplicaciones externas como bases de datos o hosts alternos como nuestro servidor de correo electrónico. Entonces voy a recargar mi página y aquí en mis bases de datos va a aparecer una base de datos con este nombre, tutorial DF Bastidas. Y aquí está, tutorial DF Bastidas. Esta es la base de datos creada con Symfony. Es una base de datos vacía, sin tablas.